Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando ingresa agua en las raíces con nutrientes, ¿sí? Lo puede hacer de dos maneras. Puede tener un circuito sin plástico, que es el azul, y un circuito apoplástico, ¿sí? Que es el rojo. De las dos maneras ingresan agua y nutrientes a la planta, ¿sí? De las dos maneras, ¿sí? Entonces, fíjense que está todo en inglés, pero bueno, dice corteza, ¿sí? Pelo, ¿sí? Periciclo, endodermis, ¿sí? Floema, ¿sí? Y xilema. ¿Sí? El floema es el verde más clarito y el xilema son los círculos verdes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Faiza de Caspariana. ¿Ven eso que dicen Faiza? Faiza es faja en portugués, porque están en portugués esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La vía sin plástica de ingreso de nutrientes y agua a las plantas, por las raíces, es atravesando las células por el interior, ¿sí? De esa manera, a través de la vía sin plástica, ¿sí? La planta, ¿sí? De esa manera, a través de la vía sin plástica, la planta, ¿sí? Puede seleccionar qué es lo que ingresa y qué es lo que no ingresa al interior, ¿sí? Al interior de la planta a través del xilema, ¿sí? ¿Por qué? Porque va esa agua y esos nutrientes, la flecha azul, va a atravesar las células. Y para ingresar a las células, el agua primero tiene que entrar a través de canales especializados, tiene que atravesar la membrana citoplasmática. Y recuerden que la membrana citoplasmática, si se acuerdan de biología, era selectiva. Entonces, para atravesar una célula, tiene que atravesar la membrana. Y el agua, ¿sí? La membrana citoplasmática es impermeable al agua, ¿sí? No le entra el agua sino más. Para que entre el agua tiene que entrar a través de canales. Y peor los nutrientes. Los nutrientes tienen que entrar a través de canales específicos, de sodio-potasio, de fósforo-calcio, ¿sí? Dependiendo el canal o el transportador de membrana, es el nutriente que va a entrar. O sea, es que si es por vía sin plástica, la planta va a elegir cuánta agua y ese agua con qué tipo de nutriente va a ingresar. ¿Me explico, gente? Sí, sí. Sí, profe, ahí se entiende bien. Entonces, por el contrario, la vía apoplástica, que también es una vía de ingreso de nutrientes y agua a la planta, ¿sí? Es por los espacios intercelulares, ¿sí? Que hay entre cada célula. Entonces ahí no hay quien filtre, no hay quien seleccione. Ahí entra agua con el nutriente que haya. Y si ese nutriente no es un nutriente, es un veneno, va a entrar igual, ¿sí? Va a entrar igual. Va a entrar igual. O asimismo, suponete que haya un exceso de un nutriente que tal vez no sea malo, pero aún así sea exceso, le va a entrar igual y le va a hacer mal a la planta. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? La gran mayoría de las plantas, la gran mayoría de las plantas tienen la banda de Caspary o faja de Caspary. Y esa faja de Caspary, ¿sí? Es una banda de una sustancia muy parecida a la cutina, o sea, lo que está en la cutícula arriba, son ceras, que rellenan esos espacios intercelulares alrededor de la célula, lo rellenan, ¿sí? Y forman un aro alrededor de cada célula de la endodermis y la sellan para que no haya espacios intercelulares. O sea que una vez que ese agua con nutrientes, por más que sea apoplástica, llegó hasta la endodermis, cuando quiere pasar ese agua a través de la endodermis, se encuentra que solo puede pasar a través de la célula porque todos los espacios intercelulares están sellados por la banda de Caspary. ¿Me explico? La banda de Caspary sella la endodermis. Claro, porque no permite que haya espacios intercelulares. ¿Sí? Ah, No permite que haya espacios intercelulares. Entonces, una vez que el agua llega por espacios intercelulares hasta la endodermis, no puede atravesarla. Queda ahí afuera. Queda en la corteza, estancada. Y solo va a entrar los nutrientes y el agua que la planta quiera, porque los va a seleccionar a través de los canales y de la membrana citoplasmática. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, profe. Y, pero
en ese caso, o sea, ¿por qué se dan que en plantas muestran signos de exceso de determinado nutriente si tiene ese sistema? O sea, en algún momento cede, digamos, no es como que puede evitar constantemente el exceso de todo, porque si no, no mostrarían síntomas las plantas. Es que un síntoma de exceso, ¿sí? Vos lo vas a ver, un exceso de algún nutriente, sea cual sea, ¿vos qué vas a ver? Y que la hoja se empieza a morir, ¿sí? Se pone amarilla instantáneamente y se te muere, se te seca. Vos le pones urea al suelo y te zarpaste el nitrógeno, ¿dónde se te muere? ¿Por qué? Y porque se te intoxicó la raíz. Esa raíz murió y no puede absorber más agua, ¿sí? Ya está, corta la bocha. No es que se murió porque la raíz te dejó entrar, no. La raíz no dejó, no entró más nada, ¿se entiende? O sea, como que se acumuló detrás de esa faja, digamos, y de alguna manera sí entró a la planta, no a la célula, pero sí quedó en la planta y ese exceso es lo que la mata. Claro, no ingresó, pero la liquidó igual. Entonces, ahora vamos a explicar lo que es la banda de Caspary, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos células, ¿sí? Tengo dos células que conforman, ¿sí? La endodermis, ¿sí? La endodermis. Acá va a estar la corteza, ¿sí? Acá va a estar la corteza, que la corteza, si yo la tengo que dibujar acá, ¿sí? Serían células redonditas, ¿sí? Que van hasta allá afuera. Y por fuera de esa corteza, ¿sí? Que va a estar, por fuera de esa corteza, que va a estar, ¿sí? Las células, ¿sí? De la rizodermis. Las células de la rizodermis. Que son células, sí, ya más alargaditas, ¿sí? Pegaditas, una al lado de la otra, ¿sí? Sin espacios, o con espacios muy chiquititos, ¿sí? Y que algunas de esas células, ¿sí? Obviamente, la corteza, ¿sí? Tiene muchas células, ¿sí? De parénquima homogéneo, ¿sí? Una al lado de la otra, y también hay espacios intercelulares, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando el agua, ¿sí? Que viene ingresando, que atravesó, ¿sí? Esa epidermis, que está acá afuera, ¿sí? ¿Sí? Perdón, la epidermis no, la rizodermis, que me equivoqué yo. ¿Sí? El agua viene de afuera, va a atravesar, ¿sí? Y va a llegar acá, a la endodermis, que es esta, ¿sí? Esta es la endodermis, ¿sí? Y acá abajo de la endodermis, por debajo de la endodermis, ¿qué va a estar? El periciclo y el cilindro vascular. ¿Sí? Va a estar de este lado de la endodermis, ¿sí? Entonces, cuando el agua viene, ¿sí? Si viene por la vía simplástica, a través de la célula, no pasa nada, porque entra, va conectado célula por célula, tiqui, 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 hace el camino que tenga que hacer, ¿sí? Y no pasa nada. La célula va a venir por acá el agua, va a entrar, va a venir por adentro de la célula, va a ser así, tuqui, 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 y va a seguir por adentro de la célula, la vía simplástica. Listo, no hay ningún problema. El tema es cuando tenemos la vía, ¿sí? Apoplástica. Viene por acá, ¿sí? Viene por acá, por acá, por acá. Y va a querer entrar por acá. ¿Me explico? Por el espacio intercelular va a querer entrar la vía apoplástica, ¿sí? ¿Me van siguiendo? ¿Me hago entender? Sí, Sí, sí. profe. Sí, por la Cuando se vía, va, ¿eh? por la vía simplástica sería, o sea, ingresa La- solo lo que es el agua. por la vía simplástica ingresa agua y nutrientes.
seleccionados, porque son seleccionados por los canales de transporte que tienen la membrana citoplasmática. ¿Sí? Claro, pero nutrientes seleccionados, no entra, digamos, cosas que no desea la planta. Por la apoplástica entra todo. Entra todo, pero ¿hasta dónde va a entrar todo? ¿Sí? Hasta que, ¿sí? Esa planta, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Esa planta, en algún momento dado, esa endodermis genera, ¿sí? Una banda de Caspari. Cada célula genera una banda de Caspari. ¿Sí? Cada célula va a generar una banda de Caspari. Y esa banda de Caspari, acá, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a estar bien pegadita. Y va a sellar los espacios intercelulares. Entonces, cuando venga la vía apoplástica, ¿sí? Se va a chocar contra ahí ese agua, ¿sí? Supongamos que tengo otra vía apoplástica, ¿sí? La roja ahora, viene por acá. Como que acá veo, entonces, viene por acá, tuki, 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 hace así, rodea, y va a querer entrar por acá, o va a querer entrar por acá, ¿sí? Pero acá al lado va a haber otra célula, a la derecha, y a la izquierda va a haber otra célula formando la endodermis, que es un cilindro, perfecto, alrededor. Entonces va a chocar contra la endodermis, ¿sí? Y no le va a quedar otra que entrar por un canal específico que tenga la célula, ¿sí? Entonces la endodermis, ¿sí? Que tiene banda de Caspari, es un filtro natural que tienen las plantas para poder seleccionar, ¿sí? ¿Qué nutriente va a entrar? El agua tiene que entrar porque el agua la planta la necesita sí o sí, pero no siempre va a necesitar la misma cantidad de nutrientes. Es raro que la planta frene el ingreso de nutrientes, solo lo va a frenar cuando tenemos un cultivo donde el hombre lo fertiliza, porque es raro que haya exceso, mucho exceso de forma natural, ¿sí? En algún ecosistema, ¿sí? Es rarísimo que eso ocurra en la naturaleza, que haya excesos así, ¡ah! ¿Por qué no? Porque están equilibrados los ecosistemas, ¿sí? Tienden a un equilibrio dinámico, ¿me explico? Sí. Mati, Sí. no termino de entender, entonces, o sea, la banda esa tiene como una forma de anillo, digamos, no es que recubre Claro, toda la célula. claro. Entonces, Si esta, si vos vas por la fíjense parte, ahora estoy dibujando esto, ¿sí? Esto que dibujé, este rectángulo que dibujé acá, ¿sí? Vendría a ser la célula vista de costado, ¿sí? De costado, ¿sí? De costado. Esperen que voy a hacer una cosa. Voy a hacer de vuelta, ¿sí? Ahora, nosotros recién lo vimos en planta. El dibujo fue visto en planta, ¿sí? ¿Me explicó? Ahora voy a dibujar como si fuese de costado. Entonces, ¿qué pasa? De costado vendríamos a hacer que tenemos acá, ¿sí? La endodermis. Acá la endodermis, así. Acá la endodermis, ¿sí? Pegado a la endodermis, ¿sí? Vamos a tener, ¿sí? Acá, inmediatamente, ¿sí? El periciclo. ¿Se ve eso amarillo el periciclo ahí? Acá. Sí. Esto es el periciclo, ¿sí? Que no sé por qué se ve tan tenue, ¿sí? Y inmediatamente al periciclo, vamos a tener que el floema, y hacia adentro del floema vamos a tener el xilema, ¿sí? En el cilindro vascular. Y hacia afuera de la endodermis, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener hacia afuera? ¿Sí? Vamos a tener, ¿sí? La corteza con parénquima homogéneo, ¿sí? ¿Sí? Vamos a tener la corteza con parénquima homogéneo, acá se repite todo para abajo, ¿sí? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de llegar, ¿sí? A la rizodermis, que vamos a tener células típicas, como la epidermis, son isodiamétricas, ¿sí? Más rectangulares, ¿sí? Generando una capa, ¿sí? Donde
sí o sí los nutrientes o pueden entrar por vía apoplástica o sin plástica. ¿Sí? Entonces, si yo lo veo de esta forma lateral, acá va a estar el suelo, el sustrato, ¿sí? Acá va a estar el sustrato. ¿Sí? De este lado. Y el agua va a ingresar, ¿sí? De izquierda a derecha, con nutrientes. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá, ¿sí? Yo voy a tener, ¿sí? Yo voy a tener la banda de Caspary. Tic, 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 tic. Acá, ¿sí? Y rodeando la célula, ¿sí? La banda de Caspary no está envolviendo la célula en todo su contorno, sino que solamente forma una banda, como una gomita, ¿sí? Como una bandita elástica alrededor de cada célula, ¿sí? Formando un aro, un círculo alrededor de cada célula. Entonces, la única manera que tiene el agua de ingresar acá, la única manera que tiene el agua de ingresar acá, ¿sí? Es, ¿sí? La única, no existe otra, ¿sí? Es atravesar esta célula por adentro para poder llegar acá, ¿sí? Es la única. Porque si lo quiere hacer por el espacio intercelular, ¿sí? Si lo quiere hacer por el espacio intercelular, ¿sí? Por acá, ingresa, como viene por acá, ¿sí? Viene por acá, viene por acá, así, y quiere entrar por acá, tac, se va a chocar contra esto, no va a poder. No va a poder. Entonces, ¿qué hace el agua ahí? Pega la vuelta y va a chocar contra acá. Y ahí está la pared celular, y atrás de la pared celular de esa célula está la membrana. Y ahí va a estar la selectividad, ¿sí? Entonces, todo lo que atraviesa esta célula, que es la célula de la, ¿sí? De la endodermis, está seleccionado previamente por la planta. Todo lo que quede acá, si es un exceso, como hablamos recién, si es mucho, hasta cambia el pH, cambia todo lo que está acá y mueren todas estas células. Muere todo. ¿Sí? Muere todo. Como nos pasa a nosotros, ¿sí? Si nosotros nos tomamos 2 frascos enteros de redoxón, ¿sí? Obviamente que nos vamos a morir, o nos vamos a intoxicar, ¿sí? Y porque nos estamos tomando todo de golpe, por más que nuestro intestino delgado seleccione y no seleccione lo que ingrese, es tanto el exceso que te liquida igual, te intoxica a nivel del estómago, te tienen que hacer un raspaje, ¿sí? ¿Me explico? Pero entonces es un problema de no poder hacer un intercambio de sales o de nutrientes adecuados. Cuando estás saturado de algo y no puedes intercambiar nada. Y claro, y es lo que te pasa a vos, cuando te intoxicás con algún químico, cuando te tomás a un veneno, ¿qué pasa? El veneno te lo tienen que sacar del estómago lo más rápido posible porque te morís, ¿o no? El paralelismo sería hacer un lavado de raíces, por ejemplo. Claro, que hay gente que lo hace urgentemente, ¿sí? Lo hace urgentemente, lo hace urgentemente. Pero bueno, es más difícil, porque cuando sacás la planta de raíz, generalmente muchas raíces quedan, mueren, en el intento las cortás, las arrancás, porque están arraigadas, están prendidas, ¿sí? ¿Me explico? Sí, Pero sí, bueno, perfecto. el 90% de las especies de plantas tienen bandas de Caspary. Hay algunas que no tienen, ¿sí? Hay algunas que no tienen, y se regulan de otra manera, ¿sí? El ingreso de los nutrientes, o directamente, evolutivamente, han generado, ¿sí? Sistemas para tolerar ciertas sustancias, ¿sí? O directamente, evolutivamente, generan resistencia como el glifosato. Si hay plantas que generan resistencia al glifosato. Ya lo saben. Y, profe, ¿de qué depende de que el ingreso de agua y nutrientes sea de una manera o la otra? No me salen las palabras. Vía sin plástica o apoplástica. Eso. Y eso de los requerimientos de la planta de ese momento, ¿sí? O sea, una planta podría llegar a ser que, o sea, le ingrese de las dos maneras. Claro,
Es lo O más, siempre. es lo más común, es lo más común. Por ejemplo, vos pensás que la planta, ¿sí? Pensemos en un árbol, porque es lo más fácil de explicar, ¿sí? Un árbol de acá, de nuestra región, ¿sí? Un árbol que no es perenne, sino que es caducifolio, ¿sí? Que se le caen las hojas en el otoño. Pensemos en un fresno, por ejemplo, pensemos en, ¿qué más podemos pensar? En un ceibo, ¿sí? Pensemos en una planta así, que llega al invierno y se le caen las hojas. Sí. Entonces, los requerimientos ¿sí? del ceibo en primavera, en verano, en otoño y en invierno, de nutrientes van a ser diferentes. Primero, en verano, en primavera necesita brotar. Entonces ahí necesita mucho agua y nitrógeno. A la vez que van a Entonces necesitar ahí fósforo, va a entrar lo claro, que venga ahí entra todo. por apoplastia. Apoplástico o sin plástico, ahí entra. La planta necesita y tiene un desarrollo, un crecimiento acelerado, ¿sí? Entonces necesita mucho. Luego que pasa la primavera, la planta ya brotó, ya creció, y en el verano, y eso entra como en un clímax, como una estabilidad, y absorbe ya, bueno, dependiendo de lo que va sucediendo, ¿sí? Si la planta va a florecer, bueno, ¿qué se usa para la floración generalmente? NPK, ¿sí? Fósforo, Entonces, potasio y calcio. y claro, ¿por qué se le agrega NPK a la floración? Porque la planta, para generar las flores y los frutos, necesita eso, y necesita fósforo, nitrógeno mayoritariamente, para el ADN, ¿sí? Para proteínas, ¿sí? Entonces, claro, entonces ahí va a ser una selección la planta, ¿sí? Entonces, posiblemente ya a partir del verano predomine la vía simplástica. No quiere decir que la apoplástica no esté, va a estar, pero va a predominar la simplástica, ¿sí? Llega el otoño y ya la planta empieza a disminuir su metabolismo en el caso de las caducifolias, ¿sí? Las perennifolias también disminuyen, pero no tanto. Y ahí ya la planta directamente, la vía apoplástica, ¿sí? Va a estar porque está habilitada, pero la banda de Caspary va a hacer una presión, no va a entrar casi nada, ¿sí? Y ya la vía simplástica también va a estar activa, pero muy inactiva, porque lo único que va a entrar va a ser agua, ¿sí? Nutrientes, ¿ya para qué? Si los nutrientes de ella, ya todo lo que tienen las hojas que están empezando a morir, lo está empezando a reservar dentro de los tallos, ¿sí? Para cuando venga la primavera tener nutrientes y tener cosas. Entonces, la planta recicla todo lo que tienen las hojas, lo mete adentro de los tallos y las hojas van, ¿sí? Teniendo una muerte celular programada, ¿sí? Entonces, de esa manera ya ahí la actividad de las raíces es casi nula y empiezan a morir las raíces, ¿sí? No todas, obviamente algunas raíces empiezan a morir y las que no mueren casi que se inactivan, no siguen explorando más terreno. Ahí quedó. Pasa el invierno, llega agosto y la planta ya, empieza a sentir, en realidad empieza a sentir ya la planta a partir del 21 de junio, el 22 de junio, que es el Año Nuevo indígena, sudamericano, donde ya empiezan es el equinoccio, ¿sí? Perdón, es el solsticio de invierno, y a partir del solsticio de invierno los días se empiezan a alargar, y ya la planta empieza a censar que la oscuridad empieza a disminuir, que la claridad empieza a aumentar. Y eso ya fisiológicamente afecta, ¿sí? Y ya cuando llega, ¿sí? El final del invierno, ya la planta ya está recontraactiva, y ya empieza de a poquito a explorar, a querer brotar, y cuando la primavera está súper avanzada, ¿sí? Fines de septiembre, octubre, y ahí ya está la planta pero prendida a fuego, ¿sí? Y vuelta activa vía simplástica y apoplástica. Es todo un ciclo continuo, si no acaba. Es mágico, gracias. Pero bueno, la vía simplástica y la apoplástica son las dos maneras en que puede ingresar el agua a la planta a través de sus raíces, ¿sí? Después, bueno, obviamente ingresa también agua, como en los cactus, que ingresa a través del tallo, a través de los estomas, ¿sí? Cuando hay agua evaporada, cuando hay mucha humedad ambiente y no llueve, hay lugares donde el agua entra a través de los estomas, ¿sí? En las selvas también entra el agua a través de los estomas, y en lugares donde hay mucha humedad y no llueve, o cuando no llueve mucho, también las plantas toman a través de los estomas, por eso también hay fertilizantes que son foliares, ¿sí? Pero bueno, el porcentaje de agua que ingresa
que puede ingresar a través de los estomas comparado con el que puede ingresar a través de las raíces es ínfimo. Si a través de las raíces, supongamos, entran 10 litros por día, y por los estomas pueden llegar a entrar 100 mililitros por día. ¿Sí? Es nada, es el 10%. ¿Sí? Muy poquito, o a veces menos del 10%, les diría. Pero ingresa. Bueno, entonces, cuando veamos el corte transversal de raíz, vamos a ver de afuera hacia adentro la rizodermis, ¿sí? La corteza, por ahí algún pelo absorbente en la rizodermis. Cuando lleguemos a la endodermis, si tiene banda de Caspari la vamos a buscar, ¿sí? Si no tiene, no la vamos a ver, ¿sí? Y generalmente la banda de Caspari a veces se ve más en el corte longitudinal que en el transversal, pero en el transversal se suele ver también. Si tiene, la vamos a ver, ¿sí? ¿Y qué más? Bueno, vamos a llegar a la endodermis. Inmediatamente después de la endodermis vamos a tener, sí, el periciclo. Pegado al periciclo va a estar, sí, el floema. Y en algunos lugares, en las puntitas de esas estrellas, vamos a tener, sí, el xilema, ¿sí? Y adentro el xilema también. Y cuando la raíz ya sigue creciendo, el xilema cada vez va a ser más denso. Recuerden que las raíces no tienen médula. Bien. ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen? ¿Con la cabeza muy explotada? Un poquito. Mazo, profe. Un poquito porque también estamos estudiando para el parcial de química, así que es una mezcla. Bueno. Terrible. Bastante. Entonces, cuando veamos el corte transversal, vamos a ver algo así, ¿sí? De raíz. Vamos a ver así. La actinostela se va a ver así, con 4 o 5 puntas, ¿sí? Y vamos a ver algo como esto, ¿sí? Fíjense que la corteza es muy ancha, muy ancha. La endodermis está allá adentro, ¿sí? Bueno, no la voy a terminar hoy a la clase, la voy a terminar a esta clase la semana que viene, ¿sí? Porque falta muchísimo todavía. Imaginen que recién vamos viendo raíz y falta ver tallo y hoja, ¿sí? Entonces tenemos bastante más. Lo que les voy a proponer ahora es que quedan 8 minutos, ¿sí? Estos 8 minutos que quedan los vamos a usar hasta una vez que se corte la presentación, ¿sí? Vamos a hacer un receso de 8 minutos, si les parece. Se corta la presentación. Vamos a hacer